Abril 20, Josué 21, versión Dios habla hoy. Las ciudades de los levitas. Los jefes de familias levitas fueron a Silo, en la región de Canaán, para hablar con el sacerdote Eleazar, con Josué y con los jefes de familia de las tribus israelitas. Allí les dijeron: por medio de Moisés, el Señor ordenó que se nos dieran ciudades donde vivir, junto con campos de pastoreo para nuestros ganados. Entonces los israelitas dieron a los levitas algunas de sus propias ciudades y campos de pastoreo, conforme a lo dicho por el Señor. Primero se hizo el sorteo para los clanes levitas que descendían de Quehat, y los quehatitas, descendientes del sacerdote Aarón, les tocaron 13 ciudades que eran de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Y los otros quehatitas les tocaron 10 ciudades, que eran de las tribus de Efraín y de Dan, y de la media tribu de Manasés. Después de esto, a los clanes levitas que descendían de Gersón les tocaron en suerte 13 ciudades, que eran de las tribus de Isaacar, de Aser, de Neftalí y de la media tribu de Manasés, que está en Basán. Y a los clanes levitas que descendían de Merari les tocaron 12 ciudades, que eran de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas repartieron entre los levitas por sorteo ciudades y campos de pastoreo, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Estas ciudades que van a ser mencionadas las dieron los de la tribu de Judá y los de la tribu de Simeón, y les tocaron a los levitas pertenecientes a los clanes de Quehat, que descendían de Aarón, porque a ellos les tocó la suerte en primer lugar. En la región montañosa de Judá les dieron Hebrón, la ciudad principal de los descendientes del gigante Anac, con sus campos de pastoreo. Pero los terrenos y las aldeas de esta ciudad se lo dieron en propiedad a Caleb, el hijo de Jefuné. Además de Hebrón, que era ciudad de refugio para quienes habían matado a alguien, se les dieron a los descendientes del sacerdote Aarón las siguientes ciudades: Libná, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ain, Jutá y Bet-Semes. Estas 9 ciudades contaban con sus propios campos de pastoreo. Y de la tribu de Benjamín les dieron Gabaón, Geba, Anatot y Almón, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De modo que las ciudades de los sacerdotes descendientes de Aarón fueron 13 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo. A los otros clanes levitas descendientes de Quehat se les repartieron ciudades de la tribu de Efraín. En los montes de Efraín les dieron Siquem como ciudad de refugio para quien matara a alguien, y además Geser, Kibsaim y Betorón, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Dan recibieron el Tequé, Gibetón, Ayalón y Gad Rimón, o sea, 4 ciudades con sus campos de pastoreo. Y de la media tribu de Manasés
recibieron 2 ciudades, Tánac y Gat-Rimón, con sus campos de pastoreo. Así que las ciudades de estos clanes quehatitas fueron 10 en total, con sus propios campos de pastoreo. A los levitas descendientes de Gersón les dieron 2 ciudades, que eran de la media tribu de Manasés, con sus propios campos de pastoreo. Golán, que estaba en Basán, para que sirviera como ciudad de refugio, y Bet-Terá, de la tribu de Isaacar. Les dieron Quisión, Daberat, Jarmut y Enganim, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Aser les dieron Misael, Abdón, Elcat y Rehob, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí les dieron 3 ciudades con sus propios campos de pastoreo. Quedes, que está en Galilea, para que sirviera como ciudad de refugio, Jamot, Dor y Cartán, de modo que las ciudades de los clanes gersonitas fueron 13 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo. A los clanes levitas que aún quedaban, o sea, a los descendientes de Merari, les dieron de la tribu de Zabulón, Jocteán, Cartá, Dimná y Nahalal, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Rubén les dieron Beser, Jajas y Cademot, y Mephat, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Gad les dieron Ramot de Galat, para que sirviera como ciudad de refugio, Mahanaim, Esbón y Jazer, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De modo que las ciudades que les tocaron a los clanes levitas que aún quedaban, es decir, a los descendientes de Merari, fueron 12 en total. Las ciudades levitas dentro del territorio israelita fueron 48 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo, los cuales rodeaban a cada ciudad. El caso era el mismo en cada una de estas ciudades. El Señor es fiel. Así fue como el Señor les dio a los israelitas todo el territorio que les había prometido bajo juramento a sus antepasados, y ellos se establecieron y vivieron allí. El Señor cumplió su promesa y les dio paz en todo el territorio. Sus enemigos no pudieron hacerles frente porque el Señor les dio la victoria sobre ellos. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. Josué 22, versión Nueva Biblia de las Américas. Regreso de las tribus del otro lado del Jordán. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han escuchado mi voz en todo lo que les mandé. Hasta el día de hoy no han abandonado a sus hermanos durante este largo tiempo, sino que ustedes han cuidado de guardar el mandamiento del Señor su Dios. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos, como Él les había dicho. Vuelvan, pues, y vayan a sus tiendas, a la tierra de su posesión, que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán.
Solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les mandó, de amar al Señor su Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a él, y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Y Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés una posesión en Basán, pero a la otra media tribu Josué dio una posesión entre sus hermanos hacia el occidente, al otro lado del Jordán. Y cuando Josué los mandó a sus tiendas, los bendijo y les dijo: vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Entonces los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés volvieron y se separaron de los israelitas en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído, conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. El altar junto al Jordán. Cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Y los israelitas oyeron decir: los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los israelitas. Cuando los israelitas oyeron esto, toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Entonces los israelitas enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y con él a 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y vieron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galaad, y les dijeron: así dice toda la congregación del Señor. ¿Qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de seguir al Señor, edificándose un altar y rebelándose hoy contra el Señor? ¿No nos es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor, para que también ustedes se aparten hoy de seguir al Señor? Y sucederá que si hoy se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. Pero si la tierra de la posesión de ustedes es inmunda, entonces pasen a la tierra de la posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor, y tomen posesión entre nosotros. Pero no se rebelen contra el Señor, ni se rebelen contra nosotros, edificándose un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. ¿No fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Lucas 20, versión Reina Valera 1995.
la autoridad de Jesús. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su tiempo envió un siervo a los labradores, para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos a éste también golpearon, insultaron y enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, pero ellos también a éste echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Pero los labradores, al verlo, discutían entre sí diciendo: Este es el heredero, venid, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Irá, destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre quien ella caiga lo desmenuzará. La cuestión del tributo. En aquella hora los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temían al pueblo. Y acechándolo enviaron espías que simularan ser justos, a fin de sorprenderlo en alguna palabra, pero para entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Pero él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderlo en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Salmos 89, versión Dios habla hoy. El pacto de Dios con David. Instrucción de Etán el Esraíta. Señor,
Siempre diré en mi canto que tú eres bondadoso. Constantemente contaré que tú eres fiel. Proclamaré que tu amor es eterno, que tu fidelidad es invariable, invariable como el mismo cielo. Hiciste una alianza con David, prometiste a tu siervo escogido. Haré que tus descendientes reinen siempre en tu lugar. Oh Señor, todos los seres celestiales alaban tu fidelidad y tus maravillas. Ningún Dios, nadie en el cielo puede compararse a ti, Señor. Dios grande y terrible, rodeado de seres celestiales. Señor, Dios todopoderoso, todo el poder es tuyo y la verdad te rodea. No hay nadie igual a ti. Tú dominas el mar embravecido y aquietas sus olas encrespadas. Aplastaste al monstruo marino como si fuera un cadáver. Dispersaste a tus enemigos con la fuerza de tu brazo. El cielo y la tierra son tuyos. Tú formaste el mundo y todo lo que hay en él. Tú creaste el norte y el sur. Los montes Tabor y Hermón cantan alegres a tu nombre. Tu brazo es poderoso. Tu mano derecha es fuerte y vigorosa, victoriosa. Proverbios 13, versión nueva, versión internacional Castilian. El buen juicio redunda en aprecio, pero el camino del infiel no cambia. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad.